¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, estar una vez más con ustedes, aunque sea una vez al año, ¿no? Es una bendición verlos de nuevo y saber que están en el camino de Dios, en la verdad, como decía la palabra de Dios que leía el pastor Guillermo. Así es que, pues nos hemos reunido para estar con el Señor, pero también para que Él nos hable a través de la palabra de Dios. Porque sin la palabra no hay luz, sin la palabra no hay guía. Entonces la adoración al Dios vivo a través de Jesucristo se complementa con la exposición de la palabra de Dios. Cada vez que los cristianos se reunían desde los primeros siglos, cantaban a Dios y siempre exponían la palabra de Dios. Hoy ya se ha vuelto algo muy extraño en muchos lugares abrir la Biblia y enseñarla, ¿no? Se la pasan cantando y está bien, pero si no hay palabra de Dios, no. El versículo donde dice que el pueblo sin visión perece, ¿se acuerda de ese versículo? La palabra visión en el hebreo significa predicación. Estudia y verá. Entonces, el pueblo sin predicación, ¿qué? Perece. Y interpretan mal de visión, así como yo voy a tener una grande visión y voy a no sé cuánto. No se refiere a eso, se refiere a la palabra de Dios. Así es que, ¿trajo su Biblia? Y si no, júntese allí a un cristiano ahí para que le lea la Biblia, ¿ok? Bien, dentro de este congreso Comprometidos con la Verdad, voy a tratar un tema, así va a ser como una miniserie, ¿verdad? De unos 5 enseñanzas, que tiene que ver con la formación de los discípulos. Hace rato cantábamos, tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor, ¿sí? Y Jesús nos habló de ser ovejas, pero también de ser discípulos. Entonces, la primera enseñanza la he titulado La formación de un discípulo. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 28, versículo 19. La formación de un discípulo. Mateo 28, 19. Dice así. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque este tiempo tú por gracia nos diste vida para juntarnos y escuchar tu palabra. Queremos en verdad aprender lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Ese es tu mandato, ir y hacer discípulos, Señor. Enséñanos, fórmanos, así como el barro está en las manos del alfarero, así estamos en tus manos, para que nos hagas verdaderos discípulos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vemos a mucha gente ir a las iglesias cristianas, ¿verdad? Esto es bueno, por supuesto, pero viene una pregunta aquí. ¿Cuántos de los asistentes a las iglesias cristianas en realidad son verdaderos discípulos de Jesús? Créanmelo, pero la pregunta es es buena pregunta. ¿Cuántos de todos los que asisten a las iglesias son verdaderos discípulos de Jesús? Porque no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. El diablo también cree. El diablo no es ateo. Un discípulo de Jesús no nace, se va formando. Y en la formación de un verdadero discípulo de Jesús lleva tiempo. Un discípulo de Jesús no se hace en 3 días de encuentro espiritual.
Un discípulo de Jesús no se da por generación espontánea, así que de pronto, ¡pum!, ya soy discípulo, ¿no? Mucho menos ser discípulo de Jesús se es por herencia. Es que mi papá fue pastor, ¿y eso no te hace un discípulo de Jesús? O yo vengo de tercera generación de cristianos, mi tatarabuelo era cristiano, entonces yo también soy. No, espérame, no. No asegura nada. Tampoco viene porque naciste en un hogar cristiano. Muchos asumen que porque nacieron en un hogar cristiano son discípulos de Jesús, y eso no es verdad. La tarea fundamental de Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra fue hacer discípulos durante los 3 años que estuvo aquí caminando en la tierra. Jesús estaba interesado en la formación de verdaderos discípulos. En la mente de Jesús no estaba la producción de discípulos en serie, así como salen los Ford uno tras otro igualitos todos. No, eso no estaba en la mente de Jesús. Jesús tampoco tenía la mentalidad de fabricante chino de discípulos. Sí, los chinos fabrican mucho, pero de muy mala calidad. Jesús tuvo un estricto control de calidad en la formación de sus discípulos. Entonces a Él le interesa que se formen verdaderos discípulos, discípulos de calidad, no discípulos que ahorita dicen, ay, te amo, Señor, y 3 días después, ya no. No, esos discípulos no, esos son del montón. Ahora, ¿cuántos quieren ser buenos discípulos de Jesús? ¿De veras? Bueno, Jesús trabajó durante 3 años formando a sus discípulos, y Él estaba interesado en que sus discípulos a la vez se multiplicaran y discipularan con la misma calidad con la que fueron formados. Desgraciadamente, el estándar de calidad que tenían los primeros discípulos de Jesús a través de los siglos se ha rebajado. Ahora todo el mundo es cristiano. Hasta el perro y el perico canta, alabaré, alabaré. Y dicen, ay, mira el perico cristiano. 3 años en un discipulado intenso pasó el Señor Jesús. Mire, según la Biblia, Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Comió con ellos, caminó, enfrentó un montón de situaciones, dormía en donde les agarraba la noche, en un discipulado intenso de 3 años. Ahora vamos a hacer una reflexión. El cristiano promedio, cuánta instrucción recibe a la semana? En horas, porque pues en días jamás. Si 30 minutos les enfada a algunos, el día de hoy. Ahora, ¿qué promedio de discipulado de enseñanza recibe un cristiano actualmente, en promedio, a la semana? Bueno, si viene entre semana, vamos a ser bien generosos, 2 horas. Pero si no viene entre semana y es dominguero, pues 4 horas a la semana, en promedio. Al mes, ¿cuántas horas son? 8 horas. Al año, 12 por 8, son 8 por 2, 16, 96 horas. ¿Cuántos días son 96 horas? Son como 4 días y medio al año. Y luego eso, por supuesto, hay que añadirle que durante la semana los cristianos de hoy no agarran la Biblia, no estudian, no escudriñan, mucho menos. Entonces, esa es la razón por la cual la calidad de los discípulos actuales es como si los hubieran hecho en China y los exportaran así por montones, y nomás los usas un rato y ya se te deshace. Cuando vas a comprar una refacción te dicen, ¿cuál quieres, la original o no, yo quiero una barata? Bueno, la barata es la china, la refacción china. ¿Y qué tan buena sale? Bueno, esa te dura 1 año y la original te dura 15. Entonces tú por ahorrar compras la china y no ahorraste nada, porque como te dura 1 año, la compras 15 veces. O sea, no, la gente no sabe. Hay un dicho que dice que lo barato sale
Ese sí se lo saben. ¿Sabían que eso está en la Biblia? Entonces, mire, Jesús tuvo un discipulado intenso de 3 años. Bastante, ¿no? Y aún así los dejó así como, bueno, ya en 3 años con ese discipulado ya sabían a qué se iban a enfrentar como discípulos de Jesús. En Mateo 28, 19, que son los textos que tomamos de base, Jesús está dando una orden. Dice, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos de quién? Pues discípulos de Jesús. Hoy la gente sigue, mucha gente que va a las iglesias sigue al hombre, no sigue a Jesús. Porque a veces esto se está dando mucho el día de hoy, muchos ahí apóstoles, profetas que andan por allí haciendo de las suyas, dicen un montón de cosas que no tienen que ver nada con Dios ni la Biblia. Entonces cuando tú les dices, oye, pero eso no es bíblico, eso nunca lo dijo el Señor, no, pero lo dijo mi apóstol, dicen. Entonces para ellos es más importante su apóstol que lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, miren lo que les dijo, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, fíjense, que yo os he mandado, es un mandato. O sea, les vas a enseñar no lo que se te ocurra. Mucho menos andar mezclando las terapias psicológicas con la palabra de Dios para terapiar a las ovejas del Señor. Y hacer ahí decimos en México, un masacote. No, es que no los vamos a discipular como se nos antoja o se nos ocurre. O, es que yo estaba orando y tuve una revelación y el Señor me dijo que hiciera esto. ¿Y qué vas a hacer? No, pues esto y esto. Oye, pero eso no tiene que ver nada con la palabra ni con Dios. Pero a mí Dios me reveló, dice. Pues cenaste muchos tacos mexicanos, fíjate. Porque el Señor dice, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces yo no tengo que inventar el evangelio. Ya está. Nada más tengo que enseñarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús apoyando ese trabajo de formar discípulos. Si echamos un vistazo así en la Biblia, vemos que Jesús hizo un trabajo meticuloso en la formación de un discípulo. Y esto tiene que ver con el carácter del discípulo. Trató con cada uno de ellos para formar el carácter de lo que es un verdadero discípulo. La vida de Pedro nos tomaría para hacer un estudio de mínimo unos 30 mensajes. La pura vida de Pedro, de cómo el Señor lo trató, de cómo fue quebrantando su orgullo, su autosuficiencia, su falta de tino, su imprudencia. Hablaba un montón y el Señor tuvo que ir tratando lo mismo que sigue haciendo con los que son discípulos de Él. ¿Estás dispuesto a que siga tratando con tus imprudencias? Con tu mucho hablar. ¿Sí? Cuando discutían, Señor, ¿quién va a ser el mayor allá en el reino de los cielos? Inmediatamente los enseñaba. Sí, miren, los reyes de la tierra se enseñorean de la gente, pero no será así entre vosotros. Entonces, cuando veas que alguien se enseñorea de la gente, aquí mando yo y tú órale, que no sé cuánto, ese se está enseñoreando de la gente. Ese es un mal discipulador y no hay que seguirlo. No, pero es el hombre de Dios. Espérame. No confundas, hermano. Jesús lo dijo claramente cómo debían de ser los ministros de Dios. ¿O no? Ahí está. Cuando ellos le presumieron a Jesús, mira las piedras del templo, ¿se acuerdan de ese pasaje? Oh, mira, Jesús dijo, en 3 días se cae todo esto. O sea, él no desaprovechaba momento para ubicarlos. Ellos estaban orgullosos de su templo.
No entendían que el Señor iba a trabajar en templos humanos. Hoy, el día de hoy, el énfasis que se le da no es a los templos vivos que somos nosotros, sino a los auditorios suntuosos con alfombras de persias y pianos de cola. Aquí está uno. No, tampoco quemarlo, pues ¿cómo? O sea, que se le da el énfasis, todo gira alrededor de den dinero, cáiganse, ándenles, miren, que para la gloria de Dios, para hacer cosas, o sea, construir. Ese no es el énfasis en la Biblia. Cuando ellos estaban ahí en la barca llenos de temor, cuando Él reprendió el viento, les reprochó, les dijo, ¿dónde está su fe? O sea, constantemente estaba el Señor formándolos como sus discípulos. Porque esos a los cuales Él estaba formando, ellos iban a formar a otros. Hoy ponen a cualquier neófito. Un neófito es alguien que es nuevo. O sea, que no tiene, puede adquirir conocimiento porque puede ser alguien estudioso, pero no ha desarrollado carácter y debe de ir a la par. Por eso la formación de un discípulo, hermanos, es algo que lleva tiempo. Y la Biblia nos enseña cómo formar un discípulo. En Efesios 4:11, vaya allí conmigo, Efesios 4:11. Aquí Pablo, como buen discipulador, el Espíritu Santo lo inspiró y escribió esto. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, o sea, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para que se enseñoríen del rebaño? No, con un propósito. Los dones o sea, los ministros que Dios escoge, los escoge a lo mejor, los llama cuando son neófitos, pero luego empieza una preparación si los va a poner en el ministerio. Entonces, con un propósito, con una tarea, dice el versículo 12, para o a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa para llevarlos a la madurez, para instruirlos, corregirlos, disciplinarlos, enseñarles, dirigirlos, reprenderlos también. Eso significa perfeccionar. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol, según la Biblia? Ayudar a llevar a los hijos de Dios hacia la madurez, formar discípulos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito, ¿ven? Entonces, no ayuda mucho conocer al Hijo de Dios si yo tengo 30 minutos de predicación y durante 15 minutos digo chistes. Si así, con 4 horas a la semana, y de esas 4 horas a la semana hay que rebajar por lo menos otras 2 horas de puras tonterías que están diciendo algunos predicadores. Y algunos que se agarran hasta media hora contando chiste tras chiste, y la gente sale bien con, dicen, ay, qué bendición, dicen, fíjate nomás. Ay, qué bien me la pasé, dicen, qué bonito estuvo, gloria a Dios. Está sufriendo el pueblo de Dios, Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de Cristo es alta, Entonces imagínate, lleva tiempo formar un discípulo, ¿no es cierto? Ahora fíjate el versículo 14, aquí está el propósito, que ya no seamos niños fluctuantes. Una persona fluctuante es la que está toda, que se la lleva las olas del mar para un lado y para otro, y bien emocional, y nadie me quiere. Entonces esa es inmadurez. Y hay que ayudarlos a llevar a la madurez. Hay cristianos que tienen 20 años en el Evangelio
Y todavía son cristianos que dicen cosas como: ay, me siento tan solo, nadie me quiere, nadie, ay no, mejor, quién sabe cuántas cosas dicen, después de 20 años. Otros siempre están: ay, es que cuando yo era niño, mi padre me tiró a la basura, porque cuando mi mamá le dijo que estaba embarazada, yo no quiero ese chiquillo que viene allí, y me tiró a la basura. Y siempre le anda contando a todos durante 20 años que tiene la iglesia: es que a mí me tiraron a la basura, hermano, es que a mí me tiraron a la basura. Bueno, ya perdona a tu papá, ¿no? Es que usted no sabe lo que se siente, pastor. Cuando yo me enteré que mi papá me tiró a la basura, sentí regacho, sentí re feo. Y entonces eso no lo puedo superar. Por favor. Imagínense ese predicando o discipulando. ¿Qué va a discipular? Se va a encontrar un montón de rechazados y de un montón de, igual que él. Entonces no podemos quedarnos allí. Y el discipulado es para llevarnos hacia la madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que esa es la característica de hoy. Fíjese, hoy está cayendo plumas de ángeles, ya iban todos a donde está el desplumerío. Y que hoy están cayendo acá, y que hoy está sucediendo esto, y que hoy se está manifestando allá no sé qué, y quién sabe, y ahí van y nomás andan viendo qué nuevo encuentran. Pero no les gusta sentarse ahí a escuchar la palabra. No, ellos quieren acción, ellos quieren avivamiento, quieren poder. Así es como son los cristianos de hoy. Pero de que se sienten así para escuchar la palabra y sean discípulos, así como sus discípulos. Él se sentaba y enseñaba. O sea, se tomaba su tiempo. Y los que lo amaban y amaban su palabra, pues esos tenían hambre. Y esos comían. Y otros decían: no, a ver, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Queremos avivamiento, decían. Dice: señal no les será dada más que la señal de Jonás. Entonces, fíjase, para eso el Señor discipuló a sus discípulos, para que luego con esa misma calidad ellos se multiplicaran e hicieran buenos discípulos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Pregunta: esa estratagema significa engaño, ¿sí? Es como tirar el anzuelo, eso significa, para ver si muerde el pez. Porque un pez que es pescado está engañado, le pone una viborita de plástico y este cree que es de veras, la muerde y el otro lo saca y se lo come. La pregunta es esta: la estratagema, el engaño de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, ¿dónde usan el engaño? ¿Dentro de la iglesia o afuera? Dentro. Dentro de la iglesia. O sea, ya los de afuera ya están engañados. Esos ya necesitan ser engañados. Versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos. ¿Crezcamos en qué? En Cristo. En todo. O sea, en todas las áreas. Como oveja, como discípulo, como esposo, como padre, como hermano, como amigo, como ciudadano de un país. Crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora bien, para crecer se requiere tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuántos años tienes, hermano? O sea que para llegar a como estás ahorita tuvieron que pasar 33 años, ¿no? ¿Cuántos años dura estudiando un médico, un cirujano? ¿Cuántos? No, desde el principio. No, pues ¿quién entra luego a la carrera? Nadie entra a la carrera. No. ¿Cuántos? Aquí en Estados Unidos, ¿cuántos años se requiere? ¿22 años para ser abogado? Y luego aparte la maestría o qué sé yo, ¿no?
22 años para ser, o pónganle 18, qué sé yo, para ser arquitecto, ingeniero, ¿sí o no? Y ahora gente de 1 año ya lo ponen como apóstol. Los ponen como pastores a 1 año de haber nacido de nuevo. Y eso, quién sabe si nacieron. Hágame usted el favor. O sea, ¿por qué rebajamos el estándar? El mundo tiene unos estándares. Para que usted ejerza la medicina, no puede hacerlo si no tiene un certificado, si no tiene estudios, si no está comprobado que usted está capacitado para abrirle allí a la gente y luego sacarle, curarle y cerrarle. A mí me escribe gente por internet y me dice: pastor, tengo 6 meses de convertido y fue un apóstol allí a la congregación y se me quedó mirando, dice, y me dijo: tú vas a ser pastor. Y dice: yo no quiero ser pastor, pero pues ya dijo el apóstol. Le dije: no tienes por qué ser. No, es que hay una ignorancia impresionante, hermanos. Es muy lamentable. Entonces, para formar a un verdadero discípulo se requiere tiempo. Ahora imagínate un discipulador. Ahora, yo hice la comparación de tantos años para ser abogado. No estoy diciendo que aquel que no tiene títulos académicos o en una universidad no puede ser pastor. Yo no dije eso. Estoy hablando del tiempo en el que fue discipulado, si fue dócil, humilde, obediente al Señor, en las instrucciones, en la enseñanza que se le dio, si ha sido fiel, etcétera, si lleva a su familia en los caminos del Señor, todo lo que la Biblia dice. Y eso requiere tiempo, ¿sí o no? Ahora, como algunos de ustedes saben, en 3 encuentritos ya los hacen líderes. Y eso no está en la Biblia. Son líderes chinos de muy mala calidad, porque cuando ya se sienten con liderazgo, no hombre, son unos déspotas. Se les sube luego y empiezan hasta a tronarle a ver, haz esto, rápido. No, pero yo aquí soy el líder. Yo me los imagino como alguien que se pone un traje de general, como un niño de 5 años que se pone el traje de su papá que es general, así todo grandote, todo flojo. No, te tiene que quedar. Amén. Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Sufro dolores de parto. O sea, había un dolor, una preocupación en Pablo para que los gálatas fueran formados, Cristo se formara en ellos. A ellos fue a los que se dejaron engañar por los judaizantes. Usted, si ha leído la epístola, gálatas insensatos, ¿cómo se dejaron fascinar tan fácilmente? ¿Qué no les mostré ya a Cristo? Los habían fascinado. Fíjense que el concepto de discípulo en los tiempos de Jesús, bueno, eso de maestro y discípulo, el concepto se formó en Grecia. Pero cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el concepto de discípulo era que el maestro de cualquier materia, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, el maestro tenía más importancia para el discípulo que su mismo papá. Así eran aquellos tiempos. O sea, cuando alguien era discípulo de Aristóteles, por ejemplo, o de Platón, lo miraba como alguien en ese momento más importante que su papá. Por eso, cuando Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bajo ese contexto se entienden esos versículos, fíjese. Entonces, cuando la gente a la que Jesús le habló les dijo esto, ellos inmediatamente lo entendieron. Dijeron: ah, caray, bueno, entonces y luego, pero Jesús añadió más y dijo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, como ellos estaban bajo esa cultura griega,
de que el maestro era más importante que su padre, cuando Jesús les dice entonces estos dos versículos, el que prefiere a padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces dijeron, como que, supongo, ¿no?, que han de haber dicho, bueno, entonces estoy entendiendo de lo que se trata ser discípulo. En los tiempos de Jesús, ser discípulo de algún maestro era también, por otra parte, era algo temporal, o sea, mientras estaba bajo la materia, ¿sí? Como ahora también. Pero con Jesús, ser discípulo sería diferente. ¿Por qué? Porque ser discípulo de Jesús ahora requeriría que el discípulo iba a hacerlo por toda la vida, no temporalmente. Al discípulo de Jesús, o Jesús, mejor dicho, Jesús no permitía, según su enseñanza, que sus discípulos se volvieran atrás. Jesús les dijo a los que querían seguirlo, si quieres ser mi discípulo, en otras palabras, tienes que estar dispuesto a todo, aún a dar la vida por tu maestro. Entonces, cuando ellos oyeron eso, entendieron que el maestro Jesús, que estaba haciendo discípulos, demandaba más que los maestros griegos. ¿Por qué? Porque Jesús es el maestro de maestros. En Lucas 9:57 vemos algo de esto que acabé de comentar. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Como que parecía que había entendido, ¿no? Después vamos a explicar más ampliamente mañana este pasaje. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, de una manera alegórica, ¿sí? Le dice, o de una manera así, poniéndole unos ejemplos, le dice, mira, ok, las zorras tienen guaridas. Estoy en Lucas 9:58. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Yo puedo estar aquí hoy, después estar en otro lugar, quedarme a dormir debajo de un árbol, abajo de un puente, qué sé yo, me pueden dar hospedaje o no. O sea, lo que Jesús le está diciendo, ¿estás dispuesto a pasar cualquier circunstancia si decides seguirme? Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que menos se les enseña a los cristianos de hoy? Hoy se les enseña a los cristianos que ya no debemos de sufrir por Cristo, que debemos ser ricos y que debemos irnos todos de crucero allí por el Caribe y no sé cuánto, disfrutar la vida abundante que el Señor nos dio. Y si tienes alguna eventualidad, alguna enfermedad, alguna circunstancia, alguna prueba, el diablo te atacó y no permitas que te arrebate lo que Dios te dio. Y puras cosas de esas hoy. Entonces, la calidad de los discípulos actuales, la verdad que pues deja mucho que desear. A menos que usted y yo lo entendamos y pongamos las manos en el arado y no miremos para atrás. ¿Cuántos le entran? Ya bajó, así fue en los tiempos de Jesús. Así fue. Pero le seguían, también vamos a ver esa característica. Le seguían las multitudes y después nomás le quedaron 12. Y de esos 12 uno lo traicionó. Y el mero día todos corrieron. Todavía estaban siendo formados. Luego dice en el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, idóneo significa apto aquí. Nadie que anda titubeando puede ser un discipulador apto para vivir en el reino de Dios. Y mucho menos para discipular. ¿Sabes cómo se maneja hoy? Ay, no, es tan preocupante.
Ahí está una iglesia, cierta iglesia. Entonces un hermano, pues por allí el diablo lo tentó y cayó. Y se desanimó y andaba de borracho por 15 días. Pero luego fueron y lo ministraron y bueno, él entendió la administración y le pidió perdón al Señor. Perdóname, Señor. ¿Y cuántos saben que Dios perdona los pecados? Si nos arrepentimos. Y Dios lo perdona. Está ahí contento. Entonces, alguien le dice al pastor, pastor, mire, yo sigo viendo al hermano bien desanimado. Póngalo a predicar para que se anime. ¿Han oído eso? Así es como se manejan hoy. Póngalo a predicar para que se anime. Fíjate nomás. Nada que ver. La Biblia dice que, bueno, hasta el sentido común y las analogías de la vida, cuando alguien está fracturado, tú te fracturas un brazo, ¿puedes ir a trabajar? No, estás en receso, ¿no? ¿Sí o no? A ver, que te pongan a trabajar para que te animes. Y si tú limpias vidrios allá de los edificios, bueno, para que para que te animes, súbete al piso 40 con tu brazo quebrado para que no te sientas, para que te sientas que todos te aman, te quieren, que el patrón le caes bien y todo. No, hermanos, hemos hecho una mezcolanza bien fea, la verdad. Así es que, Pastor Memo, tienes mucho trabajo, Tienes mucho trabajo. En aquellos tiempos, seguir a algún distinguido e ilustre maestro X le daba al discípulo fama, orgullo, reconocimiento, le daba influencia y aún riqueza material. ¿Te imaginas a los discípulos de Aristóteles? El que era discípulo de Aristóteles, eso le llenaba el currículum, ¿entiende? O sea, eso era para ponerlo ahí en el currículum. Yo estudié, mi maestro fue Aristóteles. Aristóteles fue tu maestro, él fue mi maestro. Entonces, esos discípulos, pues, se hacían famosos porque seguían al maestro famoso. Les producía un orgullo, un reconocimiento y eran influyentes. Porque decían, no, mira, ¿se acuerdan de Pablo que fue instruido a los pies de Gamaliel? ¿Saben quién era Gamaliel? Era un maestro judío, pero de alto rango, muy respetado, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. Y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, significa que él estuvo sentado y Gamaliel enseñando, y ahí estaba Pablo. Esto, sin duda, en la vida de Pablo enriqueció su currículum. ¿Sí? Es como esto. Si en tu currículum tienes que tú te graduaste en la Universidad de Harvard y otro se graduó en la Universidad de Guadalajara, créeme lo que hay muchísima diferencia. ¿Sí o no? Bueno, entonces, en donde estudiaste, tuviste como maestros a presidentes de países, los que mueven la economía a nivel mundial. Entonces, cuando tú presentes el currículum, dices, órale, como decimos allá en México, órale, oye, ¿a poco tú recibiste las clases que Bill Clinton fue a dar allí un curso en Harvard? Sí, tengo el diploma. Órale. Entonces, eso provocaba en el discípulo cierto orgullo. Ahora, cuando Pablo se hizo discípulo de Jesús, miren lo que dijo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En otras palabras, yo estudié en Harvard. O sea, alegorizando, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne o en los logros humanos, yo también, dice, yo más. Estoy leyendo Filipenses 3, versículo 5. Yo fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Fíjate todo su currículum, ¿no? Hebreo de hebreos, dice.
En cuanto a la ley, fariseo, o sea, estricto control de la ley, dominio de la ley. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, vivía una vida irreprensible ante los ojos de los demás, aunque no hay un justo ni a un uno. Pero delante de los demás tenía una influencia y un respeto. Porque decían, ay, Pablo. No, ese dice que fue y solicitó cartas para perseguir a los cristianos y se las dieron. O sea, el cuate era influyente. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjate, a diferencia de los discípulos de los grandes maestros que se sentían orgullosos y fama, riqueza, todo, los discípulos de Jesús deben ser diferentes. Nosotros no debemos de anhelar fama, ni orgullo, ni todo lo que hoy andan buscando muchos. Fíjate lo que dice aquí, él tenía por basura todo eso. Basura. En el original dice excremento. O sea, esa es una expresión muy fuerte. Para ganar a Cristo o para seguir a Cristo. Entonces Jesús, como el maestro de maestros, jamás nos ofreció ni fama, ni orgullo, ni reconocimiento, ni influencia. Tampoco nos ofreció riqueza material, al contrario. Él le enseñó a sus discípulos y les dijo cosas como estas: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperar significa difamar. ¿Algunos de ustedes lo han difamado por ser cristiano? ¿O no? Dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No les aseguró ni fama, ni dinero, ni reconocimiento. Les aseguró persecución. El otro día un hermano me dijo, oiga, pastor, fíjese que estaba yo allí pagando unos impuestos. Estaba yo formado y estaba leyendo un libro cristiano. Entonces uno que estaba atrás me dijo, me tocó así, me dijo, oye, ¿eres cristiano? Dice, sí. Es que veo que estás leyendo un libro cristiano. Sí, está muy bueno este libro. Sí, es que eres cristiano. ¿Y usted? Dice, sí, yo también, yo soy pastor. Le dice, pues mucho gusto. Y el pastor le dice al joven de ahí de casa de oración, le dice, ¿a qué iglesia vas? Dice, voy a casa de oración. Y ahí cambió su expresión. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo, Yo tengo las pruebas de que Chuy se mete cocaína. O sea que ya drogadicto, ¿no? Así. Jamás ni en el mundo probé la droga. Pero él dice que tiene las pruebas. ¿Ven? Otro le dijo a otro gente de ahí de la congregación, dice, yo tengo las pruebas de que Chuy es homosexual. Les voy a enseñar la foto de mi esposa. Aquí la traigo. Bueno, aunque hay homosexuales casados, ¿verdad? Bueno, a mí no me da esto que Jesús dijo, no, me enseña algo, me disipula y no me permite enojarme ni maldecirlos. Al contrario, Jesús dijo, estoy leyendo Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo? ¿Gozarte porque te dijeron cara de hamburguesa triple? ¿Por qué el Señor dice gozaos y alegraos? ¿Saben qué? Porque el gozo del Señor, la alegría de ser vituperados por seguir a Cristo,
Eso guarda tu corazón de la amargura. ¿Cuántos cristianos amargados hay? Hay un montón. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando Jesús les da las demandas de ser discípulo, pues ellos así como que dijeron, ¿cómo que tomar la cruz y seguirlo? Híjole, pues eso se me hace que está medio difícil. Bueno, sí, porque los otros maestros, pues estudiar bajo los pies de Aristóteles o de Platón o de qué sé yo, pues les daba mucho currículum. Pero con Jesús sería diferente. Por eso no todos quieren ser discípulos de Jesús. A mí bueno, ahora ya últimamente no, pero hace algunos años, cuando andábamos en el movimiento de alabanza y adoración, que su origen fue genuino y muy bonito, había muchos jóvenes que se nos acercaban y nos decían, pastor, ore por mí porque yo quiero ser famoso. ¿Qué? Yo quiero ser famoso, yo quiero grabar mi CD. No, espérame. Ese no es el propósito de ser discípulo de Jesús. Y véanlo, y hoy todo el mundo quiere grabar su CD y escribir su libro. Para ministrar al Señor, eso que te lo crea otro. Ay, sí, para cantarle al Señor, cántale en el baño. ¿Por qué nada más quieres cantarle aquí arriba? Que todos te vean, para darles show. No, ¿por qué no lo haces allá, detrás donde nadie te vea? No, quieres fama. No os hagáis, dice el Señor. Se puede engañar a los que quieren show, eso les encanta. Pero los que son discípulos y de verdad entienden, dicen, no. A mí me llegan correos, sobres, pastor, dice, Dios me llamó al ministerio del canto. Aquí le dejo mi CD, el último porque tengo 15. Mire, hay muchos CDs de música cristiana, pero este es único. Ay. Y luego, ¿a quién se lo mandan? Si por la gracia de Dios hace muchos años que entendimos eso. Y deliberadamente, así por mandato del Señor, cuando me dijo, salte de toda esa basura, pues me salí. Porque eso no tiene que ver nada con alguien que quiere seguir a Jesús. Imagínate ser famoso ahí, que te aplaudan y casi te ves en la mano y cuánta cosa. Me estaba diciendo Memo algo bien tremendo cuando veníamos de Portland anoche, que en el funeral de Gigi Ávila, sí lo ubican, ¿no? Que acaba de morir el hermano, que la esposa de él estaba allí en un video. Yo no lo he visto, pero Memo me decía que la esposa de Gigi Ávila empezó a hablarles y les dijo, no, todos ustedes que vienen y lloran y tocan el féretro y ¿saben qué? Todo eso es idolatría que él rechazó y ustedes son un montón de idólatras. Y no faltó el que se desmayaba. Me tiro yo al hoyo, agárrenme. No. Él nunca permitió eso, en vida. Pero fíjese cómo es el corazón del hombre, se tuerce bien fácil. Fíjese, cuando Pedro, todo lo que el Señor trató con él, el estudio de la vida de Pedro en cuanto a la formación como discípulo es realmente aleccionadora en todo. Después de que Dios trabajó con él, acuérdense que lo negó, tenía unos aciertos bien tremendos, como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Pedro. Te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y luego Jesús les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea maltratado y muerto, crucificado.
Y Pedro lo agarra y le dice: Señor, en ninguna manera te acontezca esto, Señor. ¿Cómo? Quítate delante de mí, Satanás. Hacía un minuto había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y un minuto después le estaba diciendo: no te subas a la cruz. Imagínense si Jesús le hubiera hecho caso, ¿dónde estaríamos? Nomás que como Jesús no es como nosotros de sentimentaloide, nosotros somos muy dados al sentimiento. O sea, merece el muchacho disciplina y está llorando. Ay, no, pobrecito, no le des disciplina, síguele prestando el carro. Por eso el muchacho te hace como quiere. Y con el Señor no es así. Con el Señor, como buen padre que disciplina y que a la vez nos discipula. Si no, pregúntenle al rey David, cuando quiso, a ver, cuéntame al pueblo. Y luego llega el profeta de Dios, Gad, y le dice: no lo cuentes. ¿Quién te dijo que quiero contarlo? Así te dice el Señor: no lo cuentes. Y dice: no, cuéntalo. Y luego va y lo cuenta: este es el pueblo. Y Dios le habla a Gad y le dice: ve y dile esto a David, que escoja una de estas tres cosas. Y las tres eran calamitosas. O sea, no lo podía dejar sin disciplina, ¿entienden? No es como nosotros. Los pastores también somos disciplinadores en la iglesia. ¿Cuántos pastores permiten el pecado todo en la iglesia? Es que si lo disciplino se ofende y se va, pues que se largue. No quiere nada con el Señor, pues que se vaya. ¿O no? Y yo soy el que doy más diezmo, así que si me quita mi disciplina, está bien, ya caí 4 veces con 4 mujeres, pues se me ofrecen. Pues, ¿qué culpa tengo yo? Pero si usted me corre, pues yo me llevo gente y ya no voy a diezmar. Y entonces el pastor: ay, hermano, de veras tiene razón, usted ha sido una bendición en esta iglesia. Usted compró el piano de cola, usted compró el piano el proyector. Ay, de veras, hermano, discúlpeme usted, fíjate nomás. Bueno, vamos a ver a Pedro. Después de tantas cosas, él entendió lo que era un discípulo. Mira, primera de Pedro 4:12. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjate lo que está escribiendo. No se sorprendan, está discipulando, No se sorprendan del fuego de la prueba. Que aquí el fuego de la prueba era la persecución, pero puede ser cualquier prueba en la vida de un cristiano. Y Pedro les dice: no se sorprendan como si alguna cosa extraña les sucediera. ¿Qué es lo que precisamente les pasa a muchos cristianos de hoy? Se sorprenden porque entran en una situación de conflicto, de necesidad, de escasez, de enfermedad, y se sorprenden. Ay, ¿por qué? Ay, no entiendo. Se sorprenden. Y Pedro dice lo contrario, y acostumbrado a pasar de todo. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, aquí juicio no significa juicio así de castigo, significa entrar en orden. En la conducta justa, correcta, entrar en la obediencia. Eso significa que comience el juicio por la casa de Dios. Fíjate, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cómo entender este versículo? Cuando un cristiano que conoce la voluntad de Dios y no la hace, viene la disciplina del Señor, ¿no es cierto? Pero para corregirnos.
Pero los del mundo, esos aunque oigan, esos tienen la rebeldía, ¿sí? Esos se rebelan, blasfeman contra Dios. Fíjate, si a nosotros Dios nos disciplina, ahora imagínate a los que lo rechazan, a esos los va a mandar al infierno. A nosotros nos disciplina, porque no quiere que nos parezcamos a ellos. Versículo número 18. Y si el justo con dificultad se salva, a ver, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mira el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿que los que padecen qué? A ver. A ver, vamos a detenernos ahí un minuto. ¿A poco Dios puede estar en su voluntad que nosotros padezcamos, suframos, eventualmente tengamos escasez, eventualmente nos enfermemos? ¿Pudiera estar en la voluntad de Dios? Bueno, los predicadores de la prosperidad dicen que no. Ellos dicen que sí. No, ¿cómo? La voluntad de Dios es sanarte, la voluntad de Dios es prosperarte, la voluntad de Dios es bendecirte, la voluntad de Dios es que estés bien, que disfrutes la vida. Pues ¿qué Biblia lees, compadre? O a lo que más les alcanza de leerla es un pasaje o dos cuando mucho, pero no leen todo el contexto que tiene que ver con esa verdad. Y Pedro, que era, bueno, algunos dicen que fue el primer papa, o sea, que fue alguien muy importante y fue uno de los discípulos más notables de Jesús, ¿sí o no? Bueno, si él lo entendía así, y aquí a los discípulos cuando él discipulaba les decía así: no se extrañen, miren, ser discípulo así, a mí me pasó esto, y Dios trató conmigo, así. No les extrañe. Miren, en la voluntad de Dios a veces hay episodios que Él permite para formarnos. Y ahí están los demás: ay, de veras, Pedro, sí, yo lo viví. Yo era bien autosuficiente, ya para todo. Es más, cuando lo prendieron, saqué la espada y le quise volar la cabeza a uno de ahí, pero se hizo un lado y nomás le arranqué la oreja. Porque ¿a poco creen que quería cortarle la oreja? Lo quería partir en dos, pero el otro esquivó, cortó. Entonces el Señor me dijo: guarda tu espada. ¿Qué acaso no sabes que yo puedo orar a mi Padre y mandarme 12 legiones de ángeles? Ay, sí, me vas a defender, ¿verdad? No, nosotros no podemos, hermanos. Y eso nos causa sufrimiento, pero eso en ocasiones está en la voluntad de Dios. ¿Pero qué tienen que hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Déjenme contarles algo. Me estaba diciendo un amigo de años, ¿no?, que estaba en su iglesia y de pronto, él era como el copastor, era porque ya no lo es. Pero ahorita les digo por qué. Resulta que él se dedica a la construcción, el que era el copastor. Entonces dice que un día el pastor se pone hacia al frente y dice: hermanos, dice, pues ustedes saben, Dios me dio una grande visión, pero para llevar a cabo la grande visión, pues tienen que dar. Entonces miren, hermanos, y saca un ladrillo de construcción, un bloque así, dice: cada ladrillo de estos, 1,000 pesos, hermanos, vale 1,000 pesos, para apoyar la obra de Dios. Dice, entonces, ¿cuándo nos consultó? ¿Cuándo hablamos de eso? Y yo estaba ahí sentado, entonces no pude evitarlo y me puse de pie y les dije: hermano, yo se los consigo a $1. Qué tremendo, ¿no? Pues ya sabes, yo soy constructor, yo se los consigo a $1. ¿Por qué a $1,000? Y le dice: hermano,
No, así no, pastor, discúlpeme que lo tenga que hacer delante de las ovejas. Así no, hermano. Entonces se vio la cosa fea, se puso ahí. Entonces le dice, entonces ¿cómo debe de hacerse? No, pues tenemos que orar, si Dios nos guía y la generosidad de los hermanos, y ser pacientes y esperar. Y le contesta el pastor, para eso se requiere mucha fe. No puede ser. No puede ser. Se supone que un pastor es un hombre de fe. O sea, él confiaba más en venderles ladrillos de $1,000, en poner a vender a los hermanos allá afuera hot dogs, que en que Dios le supliera. Fíjate nomás. Pobre gente, ¿eh? Esa es la verdad. Por eso cuando Jesús vino aquí a este mundo, dice que miraba a las ovejas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo reaccionaban los fariseos? ¡Ay, si nosotros somos! ¿Qué son ustedes? Ustedes van y recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Híjoles, yo nunca les he dicho así. No, Jesús porque abusaban de las ovejas. Se supone que un pastor es un hombre de fe, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otra ocasión, en el Sermón del Monte, léanlo hoy en la noche, si tienen una oportunidad. Si tu enemigo te da en una mejilla, ponle la otra, no resistas al que es malo. Si te obliga a caminar 1 milla, ve con él 2. Cuando te maldigan, bendícelos. Hoy, ahí están en internet, apóstoles maldiciendo al pueblo. ¿Qué es eso? Pregunto, ¿eso será un ministro de Dios? Si usted se va de esta iglesia, lo maldigo, sus hijos se caerán en las drogas y su hija saldrá embarazada y va a tener gemelos. Y empiezan a maldecir a todo mundo, hermanos. Y la gente en su ignorancia, pobrecita la gente, se quedan. Dicen, no, pues es que el apóstol habló y dijo, bendecid y no maldigáis, ¿no dijo el Señor? Entonces, todo esto lo dijo para que el corazón del discípulo no se llene de amargura, porque no podemos ministrar si estamos amargados. Si yo soy un maestro de la Biblia amargado, yo voy a reproducir puros amargados. ¿Y cómo ven a Memo, amargado? Pues imagínate. ¿Hace cuántos años que te casaste, que yo oficié ahí en tu boda? ¿Cuántos años hace ya, Memo? 88. 25 años. 25 años. Véndeme tu guitarra, me decía. No, mejor te enseño a adorar. ¿A vos crees que la guitarra es la que adora? ¿Te acuerdas, Memo? Ay. Oísteis que fue dicho, amarás a tu enemigo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, esto es para los discípulos, no para los aficionados. Esto es para los discípulos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Mira qué enseñanza, ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mas entre vosotros será diferente.
No, es que ser discípulo de Jesús es diferente, hermanos. Es diferente. La meta del discípulo de Jesús es llegar a ser como su maestro. ¿Cuántos quieren ser como Él? En Romanos dice que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Jesús. Dios mismo, el Padre, nos trazó ese destino de ser como Él. Por eso les dijeron a los primeros discípulos de Jesús, les dijeron cristianos. O sea, uno que se parece mucho a Cristo. Marcos 3:13 dice: después subió al monte, o sea, Jesús, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, obviamente para estar con Él, dice el versículo 14, Marcos 3:14, y estableció a 12, aquí son los 12 discípulos, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Cuál es el primer requisito de un verdadero discípulo? Estar con Él, a sus pies, para ser discipulado. Y después, ¿para qué? Para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero primero se discipula, ¿sí? ¿Se acuerdan unos que llegaron ahí en el nombre de aquel que predica Pablo? Y el diablo se rió y les puso una corretiza, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos. Pues muchos creen que nada más fórmulas, ¿verdad? No, hermano. Mira, todo esto cobra sentido. O sea, todo esto que hemos visto hasta ahorita cuando leemos Mateo 7, abra Mateo 7, cobra sentido respecto a lo que leímos en Marcos y lo que hemos estudiado. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Él necesitaba conocerlos y ellos conocerlos a Él, conocerlo a Él. Mira, aquí es como entendemos estos versículos. Mateo 7:17. Así dice: todo buen árbol da buenos frutos. Aquí el buen árbol se refiere al verdadero discípulo de Jesús. Es una metáfora esta. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, el que no es de Dios, pues da frutos de pecado, de maldad. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No pueden, porque todo se da conforme a su naturaleza. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, aquí, ¿a qué creen ustedes que se refiere frutos? Mira, lo que muchos el día de hoy hablan de frutos es: ¿qué no ven el fruto que tengo? Llené el Estadio Azteca. ¿No ven el fruto que tengo? He grabado 15 CDs. Hermanos, por favor, si de llenar estadios o de juntar gente se trata, el Papa nos gana. Y Michael Jackson ni se diga. Ese ya está en el cielo, de tanto fruto. Por favor, hermanos. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo frutos? Las evidencias de la nueva criatura, de la nueva creación, de todo lo que les dijo en el capítulo 5 y 6, y ahorita ya estamos en el 7 de Mateo. ¿Están entendiendo, verdad? Por sus frutos los conoceréis. Fíjate el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, hoy cualquier apóstol que anda por ahí fraudeando gente, cualquier falso profeta, todos dicen que Jesús es Señor, ¿sí o no? Lo citan y eventualmente dicen algún versículo, algún dicho de Jesús. Y ellos dicen que son apóstoles o pastores o maestros de la Biblia o misioneros o qué sé yo.
Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa voluntad ya se les había dicho en el capítulo 5 y 6, sobre el carácter del discípulo. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjate, 2 veces, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, esto nada más basta para afirmar que el hecho de que alguien ore por los enfermos y se sanen, haga caer polvo de oro del cielo, ¿sí? Haga caer diamantes, haga que resucite un muerto, echen fuera demonios. Nada más este pasaje nos demuestra que el hacer eso no garantiza que sea gente de Dios. Y ahí es donde algunos se confunden y dicen, pues yo he oído que bueno, sí, se sabe que el hermano hace cada cosa, que tiene un carácter de los 1000 demonios. Sí, pues ya sabemos que hasta le pega a la pastora, le pega a su esposa, sí, ¿no? Y hasta dice malas palabras, y el otro día lo oyeron contando unos chistes bien rojos. Ay, que ahí tuvo uno de Pepito. Y sí, pues sí, pero a ver, es que no entiendo, es que, a ver, si eso fuera tan malo, entonces ¿por qué cuando él ora por los enfermos se sanan? ¿Ve dónde está la confusión? Porque como nunca los discipularon, nunca les dijeron que es ser un verdadero discípulo, no tienen discernimiento para saber cuándo es un falso o un verdadero discípulo. Entonces se confunden y dicen, pero entonces no debe estar tan mal el pastor o el apóstol, porque convirtió el agua en vino, resucitó un muerto. Yo vi cuando echó fuera el demonio de una persona. Un día le trajeron un paralítico así y dijo, levántate, y le aventó la Biblia y el otro se levantó. Yo lo vi. Entonces, no, Dios está con él. Pero ¿qué dijo Jesús? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En el nombre de Jesús te digo a ti, te vi sentado en un Mercedes-Benz. Te vi, a ver, sígueme el juego. Pero lloras y todo, así como que te la crees. Híjole, no, es que es bien lamentable todo esto, ¿verdad? Hermano, te vi en un negocio próspero, vi camionetas de distribución. Siempre dicen eso. Y ahí está el hermano, yo, sí, tú, así te dice el Señor. Y luego otro que está allí que apenas tiene 6 meses, tú eres apóstol desde este momento. Y el otro se cayó y se cae al suelo. Por el poder de Dios se cayó. Y se la cree y lloran. Ay, ¿qué? Yo no soy digno. Pues no eres ni digno ni nada. No. Qué terrible es eso, hermano. Es una pena todo eso. Mira, una de las casas de oración que tenemos allá en Guadalajara, así en un pueblito, a las afueras de la ciudad, el pastor, que es mi cuñado, por cierto, esposo de mi hermana, me dice, oye, Chuy, fíjate que llegó una familia allí, yo los vi llorando, pero me miraban así medio feo y al final me acerqué con ellos, oiga, ¿puedo orar por ustedes? ¿Puedo ayudarles? Pues no sabemos, dice, porque no confiamos en los que se dicen pastores, son un montón de... Y empezó a hablar bien feo, a ver, cálmese, si quiere contarme por qué está así. No, dices que yo iba a la iglesia fulana de tal. Y si llegó un apóstol,
Dice, y estábamos sentados nosotros ahí, nos dijeron que oráramos porque iba a venir un apóstol, profeta, que nos iba a dar palabra. Estábamos ahí con nuestro hijo, un hijo único, un muchachito de 12 años, dice. Entonces el apóstol estaba ahí, yo nunca le entendí lo que predicó, dice. Pero de pronto nos ve y dice, ese niño, ese jovencito, ¿de quién es? Pues es nuestro hijo, es su hijo. Dice, he ahí el próximo gobernador de Jalisco. Así te dice el Señor, muchacho, tú serás gobernador de Jalisco. Y le dice mi cuñado, dice, pues hace una semana iba en su bicicleta y un tráiler se derrapó y lo aplastó y lo mató. Si hubiera sido dígame, si Dios dijo que iba a ser el gobernador, ¿por qué se murió? Dice, porque Dios nunca dijo eso. ¿O no? No, la gente sufre mucho, Y eso es de los ejemplos más leves, más suaves que yo le pudiera contar, de los abusos, de todos esos. Pero un día se van a encontrar con el Señor. Pero los verdaderos discípulos tenemos que seguir adelante, hermanos, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Porque Jesús está interesado en formarnos. Él enseñó a sus discípulos, les enseñaba parábolas y de pronto ni ellos entendían. Señor, no entendimos. A ver, yo les voy a explicar. La parábola, el sembrador es el que es. Y los enseñaba, cuidaba de ellos. En una ocasión dice que les dijo, vengan aparte a un lugar desierto y descansad un poco. O sea, también los cuidaba, no los negreaba. Bueno, pero esa palabra no ofenda. Por acá, allá en México no ofende, pero por acá sí. No vayan a demandar. O sea, los abusaba de ellos, La gente abusa de la gente. Jesús no. O sea, descansen. También, fíjate, tengo un amigo que es pastor de una de las casas de oración, pero antes de eso me contó una historia de la iglesia donde salió. Dice que una vez estuvieron ahorrando. Ellos viven en la frontera ahí de Reynosa, ¿no? Entonces estuvieron ahorrando, guardando para comprar una camioneta, una van, y lograron juntar $25,000 para comprar una. Entonces, cuando ya tenían el dinero, le dicen al pastor, pues ellos contentos, ay pastor, fíjese, mañana lunes el Señor ya nos suplió para comprarnos una para la familia, una van, y pues mi esposa está contenta porque la que tiene donde quiera la deja tirada, se le descomponen por todos lados y Dios nos ha bendecido. ¿Cómo? ¿Y cuánto vas a gastar? Le dice. Pues como $25,000. No, eso es de la carne. ¿Cómo de la carne? Eso es materialismo, eso es de la carne. Tú deberías de renunciar a eso. ¿Qué no dijo Jesús que hay que renunciar a eso? Pero pastor, es que... Y dice, no, dámelos. Y yo lo estaba viendo, le dije, ¿y qué hiciste? Se los di. Se los dio. Y si sabes qué fue lo más gacho luego, que a los 3 días lo vimos con una van nueva él. No, gloria a Dios. No, por eso nos tachan a todos de ladrones. Ahora, miren, antes cuando yo venía a los Estados Unidos, ¿y a qué se dedica? Me decía el de migración. Soy pastor. Bienvenido a los Estados Unidos. Uy, o sea, con un respeto. Y ahora me la pienso para decir que soy pastor. De verdad, Soy maestro. Pues sí es cierto, ¿no? Es que una vez, soy pastor. Tú eres de los que le robas, los que le quitas el dinero a la gente y te la vienes a gastar acá a Estados Unidos, ¿verdad? Fíjese que no. Dice, no, yo por eso no diezmo. Dice, yo soy cristiano, pero yo no. Es que es una bola de ladrones, un montón de ladrones. Y que empieza la gente y yo lo miraba así. Le dije, pero no todos somos iguales, oiga. No, para mí todos son iguales. Y a eso vienes acá también, ¿verdad? No te voy a dejar pasar. Me miraba y yo no bajaba la mirada, ¿no? La vista.
Y me miraba. Dice, ok, te voy a dejar pasar. Dice, pero te voy a mandar unos agentes que estén en las reuniones a donde vas. Te van a estar vigilando. Yo no sé si los mandó, pero como nunca pido dinero, pues que me mande a todos los que sean. Una vez los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Fíjate. ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino por siempre, Señor. Amén. Enséñanos a orar. ¿Saben que muchos maestros, pastores, apóstoles ya no enseñan a la gente a orar? Los enseñan a decretar, a declarar, a establecer y a hablar positivo, pero no los enseñan a orar. ¿Qué es la oración? Hablarle a Dios, pedirle a Él. Pero como somos hijos del Rey, entonces yo decreto mi prosperidad, yo decreto, yo establezco ese Mercedes que va ahí, en ese me monto, ya me visualicé. Ahí yo declaro que mi esposo va a ser el gerente de la empresa. Yo establezco, ya están estableciendo y declarando y siguen igual de miserables. Una vez un pastor que se convirtió allá en la Ciudad de México con 3,000 personas en su iglesia, oyendo unas enseñanzas que vio ahí en casa de oración, nació de nuevo y tenía una iglesia de 3,000 personas. Yo estaba cuando les digo a todos, hermanos, acabo de nacer de nuevo. Empieza a llorar, es que yo no era nacido de nuevo. Dice, pero Dios me ha tocado, a mí nunca, dice, desde niño iba yo a la iglesia, nunca me hablaron de tener que arrepentirme, fíjate nomás. Por lo tanto, nunca hablaba de eso. Dice, ayúdame, pastor, pues en lo que yo pueda. Un día me manda un correo y me dice, pastor, no sé orar. ¿Qué decirle al Señor? Yo nomás sabía decretar, sabía establecer y ordenar. No sé orar. No sé orar. Pero unas guerras espirituales impresionantes, ¿verdad? Que el pobre diablo ni se paraba ahí. Que había una autoridad impresionante. No, hermanos, este hermano lo apreciamos mucho porque tiene un corazón. No, mira, yo cuando lo veo, a veces he estado un par de veces en su iglesia, que sube y predica, empieza a llorar. Es que es algo tan tremendo, ¿no? Y yo, discúlpenme, perdóname, hermanos, los enseñé mal, y yo sé que ahora para enseñarlos bien me va a costar. Dice, pero yo le dije al Señor que lo voy a seguir. Y empezó a predicar el Evangelio, y que se le empiezan a ir. Le dije, pues son cabras como tú eras. Sí, déjalos que se vayan. Si no quieren nada con el Señor, ni modo que los forces. No los puedes obligar. Tú sigue predicando, y él siguió predicando. Y que dice, pastor, yo van como 500 que se me van. Pero se tenían que ir los que se tenían que ir. Y ahorita ya se le lleno. Ya son más de 3,000 personas. Pero lo habían debido predicar el Evangelio. Pero está pasando tiempos difíciles y duros. ¿Por qué? Porque él no fue disciplinado. Aunque se está metiendo mucho en la palabra, ¿sí? Pero
No es fácil discipular a las ovejas también. Entonces, si no tenemos el concepto bíblico de lo que es ser discípulo de Jesús, pues jamás vamos a poder ser verdaderos discípulos de Jesús, y mucho menos discipuladores. Solo la Biblia nos enseña cómo es que Dios nos forma como sus discípulos, y también nos enseña cómo formar discípulos. Entonces, aquí voy a terminar. Mañana vamos a hablar en la primera hora un tema que he titulado ¿Simpatizantes o verdaderos discípulos? ¿Qué somos? ¿Simpatizantes o verdaderos discípulos? Bueno, ya mañana nos vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que hemos escuchado, hemos podido compartir. Pedimos, Señor, que tu misericordia sea grande, tu paciencia. Sin duda que hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido muchas horas valiosas, días, años, desde el día en que llegaste a nuestro corazón y nos salvaste. Porque tal vez muchos de nosotros, o algunos aquí presentes, no recibieron el discipulado que tú dejaste establecido. Pero nunca es tarde, Señor, para empezar. Yo puedo percibir que aquí hay hambre de ti, Señor, de tu palabra, gente que se quiere comprometer contigo, con la verdad de tu palabra, comprometerse y dispuestos a ser formados verdaderos discípulos. Señor, ayúdanos. Oramos por todos los que van a las iglesias cristianas, por los que ya son ovejas tuyas, que oigan tu voz, Señor, que escapen muchos de ellos del lazo del cazador, que escapen, libéralos, Señor, de los opresores, de los que se enseñorean de tu pueblo, Señor. Y a los que aún yendo a la iglesia todavía no nacen de nuevo, Señor, pedimos tu misericordia. Y que inquiete, Señor, a los verdaderos siervos tuyos, que nos inquietes a seguir adelante, Señor, cumpliendo el mandamiento, la gran comisión: vayan y hagan discípulos, enséñales todas las cosas que yo les he mandado. Oramos también por ellos, Señor. Que tu misericordia, Padre, se extienda. Tu gracia, que es suficiente para todo, que por ella, Señor, sean restauradas muchas ovejas, muchos pastores, muchos verdaderos ministros, los que son lobos y falsos maestros, que salga la luz a través de sus malas obras, que no son tuyos. En el nombre de Jesucristo, sigue trabajando con nosotros, Señor. Somos ovejas tuyas.